el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hoy Cristo nos lleva de calcular y pensar al actuar y hacer. Conscientes de este llamado de Cristo, reconozcamos nuestros pecados como la acción de nuestra vida, pidamos perdón por ellos y preparémonos dignamente a celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo y mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo vamos a contestar: El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya.
El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue a repartir a los que había sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decían: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé a cuántos de ustedes les guste el cálculo o qué tan precisos sean ustedes para calcular. Ojalá que todos en algún momento de su vida estén calculando, porque si no calculan, va a haber un problema, porque no van a saber en realidad cómo efectuar cosas. Y hoy vemos que en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, la invitación de Gamaliel a todos los importantes es que reflexionen sobre qué es verdaderamente lo que van a hacer, es decir, que calculen los efectos de lo que van a hacer. Y dentro de este cálculo, es decir, era la primera encuesta para que me entiendan, dentro de este cálculo les da números muy concretos y precisos, y les da 2 ejemplos
de dos individuos que resurgieron, que se hacían proclamar caudillos, que hubo unos cuantos seguidores, pero una vez que estos perecieron, toda la gente que los seguía desapareció. Y en el cálculo, Gamaliel les dice: piensen con cuidado, porque con este Jesús de Nazaret, con este Jesús, hay algo muy diferente. Vean ustedes, fue crucificado, murió, y la gente no se dispersó, sino que simple y sencillamente la gente ha comenzado a resurgir. Y mientras más apresamos, mientras más les pedimos que no prediquen, estos no dejan de salir, de crecer, de convertirse. Y es precisamente eso la maravilla de la fe en Cristo. Ese es el mayor milagro de todos. Mucha gente se enfoca en los enfermos que curó, en los muertos que resucitó, pero el auténtico milagro de Jesucristo es la conversión de tantos y tantos que lo aceptaron como el Mesías que había de venir. Y nos lleva hasta este momento culmen, donde Jesús va a alimentar a aquella multitud que lo seguía. Y la multitud que lo seguía tenía hambre y no había nada alrededor donde pudieran comer. Y vean, nuevamente se va a efectuar otro cálculo por Felipe. Cuando Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Vean la inteligencia de Felipe. Felipe lanza un cálculo inmediatamente y le dice: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo. Es decir, ya había hecho todo un cálculo. Y después se presenta otro problema dentro de los cálculos, y que es el problema ahora de que pues sí había algo de comida, pero no era lo suficiente. Había un joven que tenía pues 5 panes y 2 pescados, pero como el Evangelio dice, ¿qué es esto para tanta gente? Yo no sé cuántos de ustedes le pusieron atención al texto, pero aquí hay una reflexión muy buena. Si yo hubiera sido Felipe, en serio, yo le hubiera dicho a Jesús: bueno, maestro, tú ya sabías lo que ibas a hacer, entonces ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me dices que cómo vamos a alimentar a la gente? Pero lo que viene detrás de esto tiene un sentido más profundo. Jesús, como bien dice el Evangelio, sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero quería ver la capacidad de los apóstoles para realizar la tarea. Al final de cuentas Jesús la hizo, pero quería ver primero la capacidad de los apóstoles de hacerlo. Y vemos nosotros que Felipe se ve incapacitado para resolver el problema porque cree que no hay fondos materiales, no hay dinero. Y pasa lo mismo con nosotros. Jesús quiere que los apóstoles resuelvan el problema por esta razón, porque la misión se nos ha encomendado a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que actuar en el nombre de Jesús, confiando en la gracia de Dios, y no esperar que del cielo todo nos va a caer. Hay gente que así vive. Hay gente que vive esperanzada a que todo le va a caer del cielo y que la persona no tiene que esforzarse absolutamente de nada. Hay una frase extraordinaria de los benedictinos, que en latín dice ora y labora, es decir, rezando y trabajando. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Es la misma exigencia que Cristo tiene con los apóstoles en el Evangelio de hoy. Más allá de sentarse a calcular uno qué es lo que puede y no puede hacer, uno tiene que llevar las cosas a la acción. Uno tiene que esforzarse por ayudar. Uno tiene que esforzarse por trabajar, por cambiar las cosas. Miren, no podía ser nada mejor o ninguna otra lectura en una situación como la que vivimos, como las de hoy.
en la que nos habla de ponernos a trabajar. Yo no sé qué es lo que están haciendo ustedes en esta cuarentena, los que no están trabajando, los que están en casa. Pero ojalá que los que están en casa no están de flojos, porque hay gente que en la cuarentena ya se acomodó y todavía tienen el cinismo de tomarse fotos acostados o en la cama o en el colchón y dicen, antes decían que esto era ser holgazán y ahora dicen que estoy salvando el mundo, ¿no? Es decir, no pueden ustedes caminar del colchón al sillón de la sala o del sillón de la sala a la mesa y que esa sea la rutina durante estos 40 días, porque ese es un acto de pereza y la pereza es un pecado. Deben de encontrar la manera de activarse durante esta cuarentena. Hay muchas cosas que ustedes pueden realizar. Ustedes no pueden solamente colocarse de rodillas y esperar a que Dios resuelva absolutamente todo. Sí, coloquen los proyectos en manos de Dios, comiencen a trabajar y Dios con su gracia va a bendecir los proyectos que ustedes quieran realizar y entonces los proyectos van a tener éxito. Pero si ustedes son de los que se sientan, insisto, esperando que todo caiga del cielo, pues perdón por la expresión, pero se van a quedar sentados o se van a cansar de estar esperando porque nada cae del cielo. Todo implica un esfuerzo, un trabajo, una dedicación. Uno tiene que ser capaz de ser creativo durante este tiempo de encierro. Yo no sé cuántos de ustedes ya organizaron, por ejemplo, una lista de actividades, están en la casa. Nos vamos a levantar a tal hora, vamos a desayunar a tal hora, vamos a comenzar la limpieza de la casa a tal hora, vamos a rezar a tal hora, vamos a hacer ejercicio a tal hora, vamos a leer a tal hora, vamos a dejar que los niños jueguen un rato, videojuegos, etcétera, y después que se pongan a leer. Y después volver a rezar, ¿por qué no? Si total tenemos tiempo, más que nunca. Entonces debería ser un tiempo en el cual nosotros estemos con una organización. No pueden estar brincando nada más de un sillón al otro, porque entonces la cuarentena habrá perdido el sentido de lo que es. No es un tiempo nada más para invernar, no somos osos, somos seres humanos que necesitamos movernos constantemente. Ojalá que entiendan lo importante de este alimento material que Jesús tiene con esta multitud. El alimento material, sí, multiplicó los 5 panes, los 2 pescados, más de 5,000, dice que solo eran los hombres, imagínense cuántas mujeres y niños debe haber habido. Y ustedes tienen que pensar que podían repetir, porque dice claramente el Evangelio que comieron hasta que se saciaron, lo que implica que probablemente agarraron un pedazo de pescado y luego regresaron por más o por más pan. Y dice que una vez que comieron hasta satisfacerse, todavía se colectaron 12 canastas de pan, lo que simbolizan las 12 tribus de Israel. Es decir, que Dios ha venido para todos. Dios ha venido para ser el alimento de nuestra vida en la persona de Cristo. Pero resulta fundamental que nos enfoquemos también en la acción y en el trabajo. Nunca se cansen de trabajar ni de esforzarse. Es algo importante. Cada vez que nosotros trabajamos y nos esforzamos, uno se siente bien y se siente útil, porque está contribuyendo a algo más, está haciendo crecer a los demás, está ayudando a los demás, aún con tu trabajo, por muy pequeño que sea, estás ayudando a todos los demás. Entonces siempre siéntete orgulloso de esa situación. Y los que están en casa, pues vamos, busquen una actividad. Y ojalá que esa actividad que busquen, más que nada, va a ser una actividad de crecer en la vida espiritual y en la relación de los unos con los otros. Miren, si no invitan a Dios a sus hogares durante esta cuarentena, créanme que va a ser muy difícil que se sepan sobrellevar los unos con los otros. Necesitan invitar constantemente a Dios, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A qué le tememos cuando sabemos que Dios está con nosotros? Absolutamente a nada. Entonces recuerden esa frase de los benedictinos y aplíquenla plenamente a su vida. No solo se sienten a calcular, sino comiencen a actuar. Hay gente que es muy buena para calcular, pero no lleva nada a la acción. Y hay gente que es muy buena para actuar, pero a veces un poquito burrito para calcular.
Entonces debe ser siempre un conjunto entre ambos para que puedan las cosas salir bien. Pues queridos hermanos, que este ejemplo de hoy de Cristo, de la acción, de ponernos a pensar y a actuar, sea el modelo que sigamos en nuestra vida, en lo que resta de este día y en este fin de semana. Desterrando nuestras dudas, alabamos a Dios nuestro Padre y humildemente presentamos ante Él nuestras necesidades y las del mundo entero. Por la Iglesia, para que la fortalezca en la confianza en la misericordia eterna de Dios, para que comparta el don de la fe con todos los que la buscan, roguemos al Señor. Por todas las personas que se dedican al servicio paliativo, por los médicos, las enfermeras, los que brindan primeros auxilios, para que con la gracia de Dios les conforte en su esfuerzo, roguemos al Señor. Por los que están enfermos y necesitan alivio, ya sea emocional, espiritual o físico, por Pilar Flores, Pedro Flores, Carlos Flores, Gabriela Flores, Alfredo Flores, Adelina Cervantes Ramírez, Malesio Hernández, Ariaria Granado Meta, para que Dios les conceda salud, roguemos al Señor. Por todos los que celebran un año más de vida, por el cumpleaños de David Aguirre, para que el Señor lo bendiga, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, de manera especial por los que han muerto por esta pandemia, para que Dios les resucite en el último día, roguemos al Señor. Por todos los reunidos allí en sus hogares, para que la victoria de Cristo ilumine su fe y los aliente en su esperanza, roguemos al Señor. Santo y amoroso Dios, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Escucha estas oraciones que presentamos ante ti, confiados en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No está live, it's still recording. Está todavía recording, it's not live. No se le dice nada, ¿no? No. Espero dando que no
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserves los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, el grande por los ángeles del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente unos a otros un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros recordarles que las misas del domingo serán a las 8:30 de la mañana en inglés y a las 10 de la mañana en español. Pronto recibirán una carta por correo la próxima semana, donde vendrán nuevos detalles e instrucciones por parte de la parroquia. Pues que todos tengan un feliz fin de semana y la gracia de Dios siempre los acompañe en su vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Pues permanezcamos en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya.